Bienvenidos a Agenda Económica, última edición de esta semana. Gracias por acompañarnos en este día viernes 18 de marzo. Vamos a comenzar con el dato más importante de esta jornada, sin duda. Estábamos esperando las cuentas nacionales del Banco Central. Es un dato muy relevante porque consolida de alguna manera los indicadores macroeconómicos del año anterior, 2021. Y al hacer algunas correcciones, bueno, también entrega mayor claridad quizás respecto a lo que podría venir este 2022 en un momento en que está cuestionado precisamente las proyecciones para este año. Partamos revisando una gráfica con el detalle de las cuentas nacionales que muestran un registro inédito para la economía nacional. El año pasado fue absolutamente excepcional. Post pandemia, Chile logró crecer 11,7%. Ese fue el indicador de crecimiento del Producto Interno Bruto que reveló hoy día el Banco Central con estas cuentas nacionales. Una cifra evidentemente muy excepcional. La base de comparación en el 2020 era muy baja producto de la recesión que provocó la pandemia. Estos números eran esperados, pero era importante tener la precisión del número. Y además, si vemos la evolución trimestre por trimestre, se ve un despegue importante en el segundo trimestre del año, 18,9%, también en el tercero, pero hacia el cierre de 2021, cuando ya la base de comparación no era tan baja, todavía crecimos a un 12%, y eso sin duda que es un dato relevante. Estamos hablando del crecimiento más alto desde que existen registros para la economía chilena. Esa es la dimensión de lo que ocurrió el año anterior. Además, si vemos el desglose que entrega el Banco Central, también hay otras luces bien importantes sobre qué fue lo que pesó más, por ejemplo, el momento de la recuperación de la actividad económica. Veamos estos datos que complementan lo anterior, porque vamos a hacer un zoom y vemos que la demanda interna creció un 21,6%, y eso es bien relevante. Dentro de eso, el consumo total creció un 18,2% en un momento en que había además mucha demanda interna, precisamente mucho consumo, estimulado fundamentalmente por las inyecciones de liquidez de la ayuda que entregó el Estado de los retiros previsionales. Ya veremos en la entrevista a continuación qué fue lo que pesó más. Y la formación bruta de capital fijo, este ítem es bien relevante para la inversión, 17,6% de expansión. De esa forma entonces se compuso el crecimiento económico del 2021, que llegó a un 11,7% y que ha llevado a plantear al ministro de Hacienda, Mario Marcel, por ejemplo, que la economía está entrando en un proceso de adecuación en base a estos datos que veíamos recién en pantalla. Bien, vamos a profundizar precisamente en este tema, en las cuentas nacionales que entregó el Banco Central del día de hoy. Para eso estamos en contacto hasta ahora con el economista Sergio Lehmann, economista jefe de Banco BCI. Sergio, gracias por tu tiempo. Hola Sebastián, encantado. Gracias por conversar con nosotros. 11,7%, un registro inédito, entiendo, Sergio. ¿Cómo dimensionamos esta cifra y qué es lo que nos muestran las cuentas nacionales del Banco Central hoy día, Sergio? Efectivamente, es un registro inédito. Chile es una de las economías que más crece en el mundo durante 2021, es decir, nos pone también en un escenario global especialmente alto en materia de crecimiento, y da cuenta precisamente, digamos, de el tremendo gasto público que se comprometió durante 2021, el retiro de fondos de pensiones, que naturalmente también contribuyó, digamos, a introducir una liquidez muy alta en la economía, una política monetaria muy activa, que fue también muy expansiva y que contribuyó, digamos, al crecimiento que registramos durante el año pasado. Naturalmente eso no es sostenible y, tal como señalaba el ministro Marcel, es necesario un ajuste, y es precisamente lo que vamos a estar viviendo durante los próximos meses. Sí, ¿y qué nos dice precisamente sobre la velocidad de ese ajuste? ¿Hay alguna información específica que entregue las cuentas nacionales conocidas hoy día? Efectivamente, lo que se ve es que particularmente el tercer trimestre se mostró una aceleración muy importante, pero hacia el cuarto trimestre ya comenzaba a verse, digamos, alguna moderación. Es decir, eso es parte de un proceso de ajuste que ya se inicia ligeramente, yo diría, digamos, hacia fines del año pasado, pero que este año lo vamos a notar claramente con mayor fuerza. Sí. Sergio, antes de proyectar lo que pueda venir este año, detengámonos un segundo en otros datos, porque se habla mucho del consumo como el gran motor de la recuperación económica el año pasado. ¿Fue así? ¿Qué pasó con la inversión en ese sentido? Sí, el consumo naturalmente, tal como tú mostrabas, creció de manera muy potente, digamos, el consumo de hogares en torno al 20%, ligeramente sobre 20%, y eso claramente no es sostenible. De hecho, el consumo en términos de nivel hoy día está en torno a 20, incluso por ciento por sobre los niveles prepandemia, es decir, da cuenta de que el consumo tuvo un impulso que fue ciertamente, digamos, muy fuerte y claramente no sostenible. Buena parte de las presiones inflacionarias que hoy día estamos viendo tiene que ver justamente con una dinámica por el lado del consumo, del gasto
lugares que no era sostenible, digamos, creció con mucha fuerza y naturalmente es necesario ir ajustándolo. Por el lado de la inversión también vimos un crecimiento muy fuerte, digamos, en torno al 17%, ligeramente sobre eso, que estuvo explicado fundamentalmente por inversión en minería. La inversión en minería efectivamente durante el año pasado creció con mucha fuerza, energía, que también, ¿no es cierto?, tiene que ver con un cambio en la matriz energética chilena, y en tercer lugar por infraestructura, un programa que era parte también del plan de recuperación económica, producto, digamos, de la pandemia, que tiene un componente muy importante en materia de infraestructura, y parte de eso, de hecho, el componente de infraestructura lo vamos a seguir viendo con mucha fuerza durante este año. Es una buena noticia ese crecimiento de la inversión, ¿no? Por cierto, digamos, de hecho la tasa de inversión sobre el PIB se sitúa en definitiva en torno al 24% durante 2021, que está por sobre los registros, digamos, de años anteriores. Es un componente naturalmente muy importante para sostener el crecimiento durante los próximos años, pero ojo, esa es nuestra proyección, por lo menos para este año vamos a ver una contracción en la inversión en torno al 2-3%, y eso tiene que ver fundamentalmente con el ajuste que es necesario, por cierto, digamos, pero también la incertidumbre política que sigue jugando un rol importante en las perspectivas y en las expectativas del lado empresarial. Sí. Sergio, y pensando en lo que viene este año, se abrió un debate bien interesante respecto a las proyecciones económicas que había hecho el gobierno anterior para este año, en torno a un 3,5%, que no lo ve como plausible el ministro de Hacienda. Esas fueron las palabras que ocupó. ¿Cómo crees tú que se viene este año? Entonces, ¿cómo lo ven ustedes en BCI? ¿Y quién tiene la razón, digamos, en este debate político? ¿El gobierno saliente o el entrante? Yo comparto que el 3,5% es una cifra que es difícil de alcanzar. De hecho, nuestra proyección apunta a un crecimiento de 1,8% y si algo, se ha revisado algo hacia la baja en los últimos meses, por dos factores principales. El primero tiene que ver con el escenario global, mucho más complejo. El mundo va a crecer menos. Ya, ¿no es cierto?, hay una serie de bancos y, de hecho, nosotros también hemos revisado la baja, el crecimiento del mundo para este año, 1% más abajo de lo que veíamos hace unos meses atrás. Eso tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania, que está generando alza en precio de commodity, menor dinamismo económico, cambio geopolítico, mayor incertidumbre global, y eso ciertamente lo recoge el crecimiento del mundo. Nosotros somos una economía pequeña y abierta, y por lo tanto, si el mundo crece menos, naturalmente nosotros también vamos a tener menor impulso por el lado externo. Y segundo, la política monetaria va a ser más contractiva. El Banco Central va a continuar subiendo su tasa de política. A fines de este mes tenemos reunión de política monetaria y va a haber un incremento importante porque las presiones están siendo muy fuertes, digamos, y naturalmente requiere una acción de la política monetaria, y eso también le resta impulso a la economía, y por lo tanto vamos a ver, como bien decía, digamos, un crecimiento más bien en torno a 1,8%, sin descartar, con una probabilidad en realidad alta, de que hacia fines de este año en realidad tengamos en Chile una recesión económica, que es parte de este ajuste y que tiene que ver un poco también con un crecimiento que era insostenible acorde con los registros de 2021. Sí. Sergio, nos queda claro el panorama entonces, y si vamos a estar con un crecimiento más bajo, ¿qué implicancias políticas tiene finalmente esta proyección que se hace para el crecimiento de este año? A lo que voy es que, más allá de quién tiene la razón, si el gobierno anterior o el actual, ¿tiene estos efectos, por ejemplo, desde el punto de vista de los ingresos que va a recibir el Estado, del déficit fiscal a fin de año? ¿Tiene implicancias prácticas? Sin duda, digamos, en la medida que el crecimiento de la economía va a ser más bajo, el que se proyectaba, naturalmente los ingresos fiscales son menores, digamos. Los ingresos vienen fundamentalmente de la recaudación tributaria, que tiende a bajar naturalmente en la medida que la economía tiene un desempeño más débil. Por tanto, eso sin duda, digamos, tiene un impacto relevante. Sin embargo, por otro lado, estamos viendo que el precio del cobre se ha sostenido en niveles más altos que también probablemente lo que proyectamos. Eso tiende a compensar, pero solamente una fracción de los menores ingresos que van a venir por el lado tributario asociado, digamos, al menor crecimiento económico. Naturalmente, el empleo va a ir creciendo con menos fuerza, digamos. Ya hemos visto algunos registros justamente, digamos, en esa línea, y eso naturalmente también tiene una implicancia sobre el nivel de ingreso que en definitiva las familias chilenas van a estar recibiendo. ¿Y eso podría estrechar la cancha, por ejemplo, del actual gobierno? O sea, yo creo que eventualmente eso da cuenta de que naturalmente las holguras en nuestra economía son más estrechas, y creo que va a tener que de alguna manera jugar un rol muy importante en materia comunicacional, tanto, ¿no es cierto?, el gobierno como particularmente el ministro de Hacienda, en el sentido de que efectivamente estamos viendo un menor dinamismo, que es necesario ese ajuste y que tiene que ver con, de alguna manera, un crecimiento muerte, digamos, el año pasado. Naturalmente hoy día hay que pagar, digamos, los costos asociados a
haber sido demasiado, a lo mejor, explosivos, digamos, en materia de crecimiento, a lo mejor de haber sido demasiado comprometidos en materia de gasto público durante el año pasado, el costo de los retiros de fondos de pensiones, naturalmente, y eso, naturalmente, hay que estar pagándolo, digamos, en materia de ajuste durante este año. Sí. Sergio, ¿cuál crees tú que puede ser uno de los principales factores de riesgo para la economía nacional, entonces, este año, en materia interna, fundamentalmente, ¿no? Uno tendría que pensar rápido en lo que está pasando en la guerra con Ucrania, pero a nivel interno. A nivel interno, donde yo veo el mayor riesgo tiene que ver con el proceso constituyente. Hemos visto una discusión que todavía no busca el diálogo, que naturalmente se siguen, ¿no es cierto?, mirando algunos planteamientos de carácter maximalista que generan incertidumbre, que generan, ¿no es cierto?, preocupación respecto a la capacidad de crecimiento de la economía chilena hacia los próximos años, y por lo tanto creo que hay que poner especial atención, digamos, en ese proceso. Yo creo que deberíamos, buscando acuerdos, deberíamos buscar diálogo a través de ese proceso, y ojalá así lo veamos durante las próximas semanas. Creo que hay una incertidumbre política instalada asociada, digamos, a ese proceso, que naturalmente está teniendo un impacto relevante en perspectivas de inversión sobre todo, y por lo tanto naturalmente eso tiene un impacto en la capacidad de crecimiento hacia adelante. Bien, Sergio, muchas gracias por conversar con nosotros acá en CNN, muy amable. Buen fin de semana. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Chao, chao. Momento de una pausa, nos vamos al corte, volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Conquista el juego. Estamos de vuelta ya en Agenda Económica y vamos a ir a revisar detalles de una reunión que sostuvieron hoy día autoridades muy importante para abordar un tema que cada vez se empieza a ser más urgente. Hablamos de la falta de lluvia en la región metropolitana, en particular en la zona central, si es que hablamos en términos más amplios, y por cierto del riesgo de un racionamiento de agua potable acá en la región metropolitana. Es una opción que está cada vez más cerca en el contexto del cambio climático, de la falta de lluvias y de los problemas que ha habido también para administrar este suministro acá en la región metropolitana. Lo planteó así el presidente Gabriel Boric hace unos días, y el superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, también detectaba el mismo riesgo. Lo planteaba en una entrevista con el diario El Mercurio este viernes. Bueno, en esta reunión participaron desde las empresas sanitarias representantes de Aguas Andinas y también el gobernador regional, Claudio Rego. Escuchamos a ambos tras esta reunión. No podemos descartar el racionamiento de agua este año en Santiago. Estamos ante una sequía extrema de 13 años seguidos en las cuales casi no llueve en Santiago. Los caudales de río están en un récord histórico bajo, y en consecuencia el consumo humano se mantiene, y también, por supuesto, de la agricultura. Especialmente hago un llamado a los habitantes del sector oriente de Santiago, Barnechea, Vitacura, Las Condes, cuyo consumo depende prioritariamente del río Mapocho, y que además son las comunas que más consumen agua de toda la región metropolitana. Tengamos un consumo responsable. Hemos estado permanentemente inaugurando nuevas obras, hay otras en curso que se inauguran próximamente, y un plan de más de 300 millones de dólares que queremos implementar de aquí al año 2026, que nos dejen como una ciudad mucho más robusta y mucho más adaptada a este cambio climático. Planes que están en este minuto en evaluación conjunto con la autoridad, deben ser aprobados. Somos una empresa regulada que necesita estas aprobaciones, pero estamos con ellos sobre la mesa, evaluándolos en paralelo mientras se aprueban. De hecho, el proyecto de reuso de las aguas depuradas en nuestras biofactorías es el gran proyecto que tenemos sobre la mesa. Consiste en trasladar las aguas depuradas en nuestras biofactorías, La Farfana y Mapocho Trebal, 40 kilómetros arriba hacia el río Maipo, y contar con 3 metros cúbicos más por segundo disponibles para producir agua potable. Vamos a ir a otro tema. Este viernes el presidente Gabriel Boric firmó el mensaje que envía al Congreso para que Chile pueda adherir al Tratado de Escazú. Ha generado discusión política en los últimos años porque el gobierno anterior se había negado a firmarlo. Este tratado que reúne a países de América Latina y el Caribe, que ya ha sido suscrito por más de 12 naciones. ¿Cuál es el alcance de este tratado? ¿Dónde está la importancia de firmarlo? Lo vemos en la siguiente nota. Estamos aquí para defenderte y lo que representas.
La defensa y la protección de los activistas medioambientales fue el hilo conductor de la ceremonia en La Moneda. El gobierno firmó el mensaje que irá al Congreso para que éste apruebe Escazú, convirtiéndolo en el primer proyecto enviado al Parlamento. Nos pondrá manos a la obra a una demanda muy sentida por nuestra sociedad, por una mejor información, participación y justicia ambiental. El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe es un tratado de derechos humanos y como tal busca garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible para generaciones futuras, además de dar protección a activistas. Su relevancia estriba en que es un tratado pionero en beneficio del medio ambiente, la equidad de género, los derechos humanos y la protección de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Permite actualizar nuestra institucionalidad, elevar los estándares de transparencia y de esa manera también hacer efectivo lo que es el desarrollo sostenible, sacarlo un poco del discurso y llevarlo a la realidad. Pero a pesar de que en el papel hay buenas intenciones, el tratado tiene vacíos importantes en opinión de algunos expertos. Entre esos, las diferencias de interpretación legal o la obligación del Estado a modificar procesos internos. Es decir, si hoy día yo a ti te explico que el medio ambiente libre de contaminación, lo sabes claro, hay fallos, jurisprudencia, hay doctrina. Si te hablo del medio ambiente sano, ¿qué significa jurídicamente? No. El tratado ha sido ratificado por 12 países, entre los que está Argentina, Uruguay, México y Bolivia, y entró en vigor el 22 de abril del año pasado. Debido a que el gobierno anterior no firmó en los plazos, ahora debe pasar por el Congreso para sumarse al acuerdo. Esto no es un atentado a la soberanía, al contrario, es una proyección de los intereses soberanos del Estado de Chile y de sus comunidades para justamente aportar a combatir la crisis climática a nivel global. Nosotros lo vamos a apoyar con lo que es la firma del Tratado de Escazú. Pero si se producen estas controversias, quien va a ser juzgado el día de mañana va a ser el presidente Boric. Los expertos sostienen que la legislación medioambiental en Chile es buena. Sin embargo, aún queda espacio para mejorarla y Escazú podría ser esa instancia. Las instancias que existen de participación hoy día son frágiles. La gente no logra influir a través del sistema que hoy día entrega la ley. Necesitamos mejorar ese diálogo y esa negociación. El primer encuentro de los países que ratificaron Escazú es en abril con sede en Santiago. En la ocasión, Chile podrá participar, pero solo como espectador. Bueno, en los últimos días hemos visto distintos cambios de autoridades en distintos cargos públicos y reparticiones. Esta vez vamos a hablar de Banco Estado porque Ricardo de Tesanos Pinto presentó su renuncia a la presidencia del banco. El ingeniero comercial lideraba la entidad desde diciembre del 2020, momento en que el expresidente Piñera lo designó en el cargo tras la renuncia del ex candidato presidencial Sebastián Sichel. Ahora de Tesanos ha informado su decisión al ministro de Hacienda, Mario Marcel, a través de una carta en la que habría argumentado sencillamente razones personales para su salida. De acuerdo a lo que indica la ley orgánica del banco, el actual vicepresidente Pablo Correa González asumirá como presidente subrogante hasta que el gobierno actual designe al nuevo presidente. Uno de los nombres que suena con más fuerza de alguien que conoce bien el banco y trabajó más de 20 años allí, Jessica López. En entrevista con CNN Chile esta mañana pudimos conversar con el ministro de Transporte Juan Carlos Muñoz. Analizamos distintos temas, pero hay uno que es prioritario para la cartera. Tiene que ver con los costos de transporte y el precio de los pasajes. Finalmente, en un momento en que muchos de los insumos con los que se calcula el pasaje están subiendo. No hablamos solo del Transantiago, sino a nivel nacional. Esto fue lo que dijo el ministro Muñoz al respecto. El precio del diésel, ¿verdad? El valor del dólar son indicadores, ¿verdad?, o insumos que son muy importantes en la ecuación de costos de los sistemas y por supuesto eso impulsa los costos del sistema al alza y eso exige discutir como país cómo queremos financiar estos sistemas, cuál es la mejor forma. Hay una conversación que tenemos que tener en adelante, ¿verdad?, a propósito de una eventual alza de tarifas, en que hay que mirar todos los impacto que eso genera. Para efectos de la tarifa del transporte público hay un panel de expertos que sugiere alza a la tarifa en los últimos, desde octubre del 2019, como es de conocimiento de todo el país. Esas tarifas han estado congeladas.
Bien, los viernes damos un espacio para hablar de startups chilenas y vamos a conversar de una en particular que ha entrado a solucionar problemas importantes con el desarrollo del e-commerce. Por una parte, se necesitan muchas bodegas y hay aspectos de logística también que las pymes no son capaces de manejar con tanta facilidad. Bueno, ha surgido una aplicación en nuestro país que lo que busca es precisamente dar una respuesta a esos problemas y también generar empleos en relación a las personas que cuentan con un espacio y que podrían disponerlo para este tipo de empresas dedicadas al comercio electrónico. En la siguiente nota de Natalia Muñoz vemos detalles. Sin lugar a dudas, el comercio online se posicionó en las ventas del país. Sube la demanda y al mismo tiempo las exigencias por parte de los clientes, quienes esperan que su pedido llegue en no más de 24 horas. Una difícil tarea para las pequeñas y medianas empresas que tuvieron que subirse al carro del e-commerce. Nosotros partimos primero en la casa de uno de los socios, donde él con sus papás estaban armando los pedidos. Tuvimos como hartos problemas, primero logísticos, y ahí fue cuando encontramos Wearclouds. Wearclouds aprovechó esta oportunidad ofreciendo un servicio logístico colaborativo para que las marcas vendan online en un modelo donde todos ganan. Que lo que hacemos en Wearclouds es conectarte a ti como tienda con personas naturales que prestan su casa, su espacio libre para tener tus productos, armar tus pedidos, y estas personas se conectan con despachadores que llevan los pedidos a las casas de tus clientes. Así funciona esta aplicación. Le brinda servicio a las pymes y al mismo tiempo le entrega trabajo a personas que busquen arrendar su casa como bodega y también a los repartidores. Así muchas personas que estaban sin trabajo y tenían espacio en sus casas pudieron reinventarse. Yo tenía una pyme antes que murió en la pandemia. Yo tenía un espacio acá en mi casa que podía aprovecharlo, trabajar desde la casa, horario flexible, entonces era como una muy buena opción. Fue maravilloso porque además yo acá tenía una inversión hecha, o sea, yo había ampliado mi casa para mi pyme, eso tenía harto espacio. Con el espacio disponible, Rosita trabaja a tiempo completo con 15 marcas. De esta forma recibe una ganancia fija por cada pedido que almacena. Un trabajo fundamental cuando la vacancia de bodegas en la región metropolitana fue de apenas 0,19% en el segundo semestre de 2021 debido a la alta demanda del comercio, uno de los principales desafíos que enfrenta el e-commerce. Ha aumentado la demanda de las bodegas por más de un 25%, se espera que en 2 años más esa demanda aumente un 40%, eso obviamente ha hecho que el costo de las bodegas aumente considerablemente. Hemos visto aumentos de más del 30% en lo que es una bodega con respecto a lo que era hace 2 años. La startup ya cuenta con 180 pymes y alrededor de 40 pedidos mensuales en Santiago y Viña del Mar. Próximamente operarán en Concepción y Arica, donde buscarán abrir más bodegas y continuar con esta cadena que entrega una alternativa a la demanda del e-commerce. Bien, nos vamos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Agenda Económica. Vienen más informaciones en CNN Chile. Buen fin de semana. Hasta el lunes.